Ok, toca checar lo que es el tamaño de los iones, en lo que vamos a hablar un poquito sobre este tema vital para comprender algunas cosas interesantes sobre lo que es la periodicidad en química. No olvides de suscribirte para ir viendo cada una de estas cositas de química muy interesantes para todos. Vaya, qué entrada tan extraña. Muy bien. Si no queremos conocer el tamaño de un ion, aquí hay que mencionarlo. Es necesario, pues, reconocer que sepamos muy bien qué es un ion. Entonces, pues, justamente en un ion, vamos a poner un ejemplo, tengamos un átomo de, vamos a ponerlo litio, ¿de acuerdo? Este átomo de litio, nosotros por algún proceso le abstraemos, le arrancamos un electrón de su configuración electrónica, vamos a obtener lo que sería el litio con una carga positiva, ¿ok? Entonces aquí cosas interesantes por entender, ¿de acuerdo? Aquí lo que estamos viendo es el litio en forma de ion. Entonces un ion es un átomo que ha adquirido una carga. ¿Por qué adquiere esta carga? En este caso, recuerden, si nosotros basamos en este modelo, para el caso del litio, ¿no? Nosotros vamos a poder observar lo que sería en este caso, vamos a poner esto, listo, que con forma de el litio tiene número atómico número 3, por lo tanto tiene 3 protones, que son estas esferas de color rojo que podemos observar, las cuales tienen carga positiva. Luego están estas esferas azules, que son los neutrones, pero estos son neutros, ¿de acuerdo? No tienen carga, pues. Y justamente moviéndose alrededor encontramos los electrones que tienen carga negativa, de tal manera que lo que nosotros estamos haciendo es quitar uno de estos electrones de este átomo de litio. ¿Qué va a pasar? Vean lo siguiente: si tiene 3 protones, cada uno con carga de más 1, el total va a ser de más 3, ¿de acuerdo? A esto le vamos a sumar la carga de los electrones. Primero vamos a ver este ejemplo donde está este átomo normalito. Vamos a restarle la carga de los electrones. Cada uno de los electrones aporta menos 1. Son 3, por lo tanto en total va a ser menos 3. ¿De acuerdo? 3 protones positivos, 3 electrones negativos. Sumamos estas cargas y el total que nos da es 0. Esto significa que este átomo de aquí es neutro, ¿de acuerdo? Este no posee una carga. Pero ¿qué está pasando en el caso de arriba? En este caso, el litio, le estamos quitando un electrón. Entonces va a cambiar la cosa. Primera cuenta, el litio sigue siendo el litio, ¿no? Por medios químicos no podemos quitarles protones. De tal manera que su carga positiva sigue siendo más 3, sigue siendo los 3 esferitas rojas de aquí, ¿de acuerdo? Esto le vamos a sumar la carga de los electrones, pero de los 3 electrones verdecitos que andan aquí moviéndose, le hemos quitado uno y por lo tanto ahora solo existe la carga de menos 2, porque solo hay 2 electrones que están aquí y el otro salió. De tal manera que hacemos la suma, más 3 menos 2 nos va a dar la carga de más 1, y entonces este átomo justamente tiene una carga de más 1, ¿de acuerdo? Ahora, otro detalle importante es justamente el tamaño. Vean ahora cómo esto no fue hecho así de manera desprevenida. El átomo de litio tiene un determinado tamaño y cuando nosotros le quitamos un electrón y lo volvemos un ion con carga positiva, se vuelve más pequeño, ¿ok? ¿Qué pasa con el caso contrario? Por ejemplo, tenemos esta esfera para representar el átomo de cloro. En este caso el litio es un metal, tiene la tendencia a soltar electrones. El cloro es un metal y tiene en este caso el comportamiento de tomar electrones. De tal manera que si el cloro va a tomar un electrón, lo resultante va a ser el cloro menos 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? En este caso el cloro tiene el número atómico 17, por lo tanto tiene 17 protones. Cada uno aporta más 1, en total es más 17. Si nosotros le sumamos el total de electrones, recuerden esto: todo átomo tiene el mismo número de protones que de neutrones en su estado neutro, ¿de acuerdo? Entonces debería tener 17 electrones, pero como le hemos sumado uno extra, en total van a ser 18. Y cada electrón, recuerden, le aporta carga negativa. Le damos menos 18 más 17 nos va a dar la carga de menos 1. Entonces este cloro tiene una carga de menos 1. Y vean el detalle aquí interesante. Ahora el cloro tiene un determinado tamaño y cuando le agregamos ese electrón, ¡pum!, su tamaño ha aumentado. ¿Por qué sucede esto? Igual que con el litio. En el caso del litio primero, el tamaño se hizo más pequeño. ¿Por qué? Porque el tamaño al que está dado un átomo, si ustedes recordarán lo que hemos mencionado de modelos atómicos, pues es justamente porque cada uno de estos electrones tiene una zona en la que está posicionado, ¿no? Vamos a decir, es probable que lo encuentres. Esto genera una nube electrónica que
da una aproximación de su tamaño. Si tú le quitas un electrón, entonces imagínense que una de estas órbitas desaparece y por lo tanto se reduce. Aparte de que ya hay más cargas positivas que negativas, entonces ya hay más fuerza de atracción y termina comprimiéndose el átomo de litio, ¿de acuerdo? Al quitarle un electrón, desaparece justamente un rango de esta nube y se hace más chiquito. Cosa contraria con el cloro. Si al cloro le adicionamos un electrón, va a aparecer una nueva orbital aquí que va a estar andando el electrón, que en realidad es una nube, pero no es necesario meterse en detalles. Lo importante es entender esto, ¿no? Entra el electrón y se va a hacer un orbital que va a ser todavía más grande y por lo tanto, cuando le agregas un electrón, el átomo se vuelve más grande. Entonces, esos átomos tienen su respectivo nombre. Un ion con carga positiva se le conoce como catión. Un ion con carga negativa se le conoce como anión. En este caso, el catión, vean, siempre va a ser más pequeño que el átomo del que procede. Mientras que un anión siempre va a ser más grande que el átomo original, ¿no? De donde se obtuvo. Entonces justamente estos son los iones y el tamaño de estos, entonces ustedes van a ver, depende justamente de la carga nuclear que tenga, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, si llegan a formar cationes va a disminuir ese radio atómico. Si llegan a formar aniones, su radio atómico va a aumentar. Y es lo que vamos a conocer en el momento que tengan cargas como los radios iónicos. Por ejemplo, vamos a ver aquí te tengo, les presento en este caso una tabla bien 4K, como podrán ver por la calidad. Me fui aquí, donde en color rosa van a poder ver los cationes y en color azul los aniones. Y en color gris es el tamaño original del átomo. Por ejemplo, vean, aquí vamos a ver con el litio, ¿no? Que es el que estamos viendo. El litio, van a ver el tamaño del átomo neutro, ¿no? Que es de color gris y que mide 1.34 angstrom. Todo está en angstrom. Mientras que si ustedes le quitan un electrón para tener litio más 1, se va a hacer más pequeña, va a ser esta esfera de color rosa y su radio iónico va a ser de 0.68. Entonces vean la diferencia, tanto visual como numérica, en el que va cambiando al quitarles un electrón. Ahora el caso del cloro. En color gris ven el átomo neutro. Si ustedes le agregan un electrón, va a aumentar su tamaño desde 0.99 hasta 1.81. Entonces vean, en color rosa vean cómo van a hacerse todos más pequeños todos los cationes, mientras que en color azul ven cómo se están haciendo más grandes todos los aniones, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante notar? Para átomos que están, para iones de la misma carga, o sea, vean, todos son más uno, ¿no? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio más abajo, ¿no? En este caso pertenecen a un mismo grupo o a una misma familia, la familia de litio o el grupo 1A, o sea, toda esta elementos que están uno detrás de otro hacia abajo o hacia arriba. Todos estos van a tener un comportamiento, y es que a medida que tú vayas yendo hacia abajo en un grupo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el radio iónico. Vean, concéntrense solamente en las esferas rosas y van a ver cómo poco a poco van incrementando su tamaño a medida que vamos bajando. También aquí, vean, es un puntito, va creciendo más, va creciendo todavía más, ¿ok? ¿Qué pasa con los aniones? Pasa lo mismo. A medida que vamos bajando, en lo que se refiere a un grupo o a una familia, por ejemplo aquí los halógenos, flúor, cloro, bromuro, yodo, el radio iónico también va en aumento, ¿de acuerdo? Entonces ese es el detalle importante que hay que recordar. A medida que vamos bajando en un grupo, su radio iónico va en aumento, ¿de acuerdo? Tanto aniones como cationes, eso es, no hay pierde. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar lo aprendido. Veamos con el siguiente ejemplo. Ordene los átomos y los iones de mayor a menor tamaño. Y tenemos el magnesio más 2, calcio más 2 y el átomo de calcio sin carga. Entonces aquí les tengo una tabla periódica. Obtener Wikipedia porque es libre de derechos de autor. Entonces aquí vamos a ubicar los elementos. Tenemos magnesio y calcio. Como ven, se encuentran aquí magnesio y calcio. Pertenecen a una misma familia, en este caso el grupo 2A. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Vean, aquí se encuentra magnesio y calcio. Que en este caso, a medida que vamos bajando, aumenta el radio iónico de tal manera que el calcio está abajo
del magnesio. Por lo tanto, si a medida que bajamos se vuelven más grandes, el calcio debe ser más grande que el magnesio, ¿no? Entonces el calcio 2 más es más grande. Luego, aquí lo que concluimos aquí es que el calcio 2 más es de mayor tamaño que el magnesio 2 más, puesto que va hacia abajo en un mismo grupo. Pero ¿quién es más grande entre calcio 2 más y el calcio 0? El calcio en su estado basal. Pues tenemos que recordar lo que ya anteriormente les mencioné, que los átomos, cuando los vuelves cationes, se vuelven más pequeños, ¿de acuerdo? Eso es lo otro que deben recordar. Cómo cambias al volver los iones y cómo va cambiando a lo largo de un grupo de la tabla periódica. De tal manera que entonces el más grande de todos va a ser justamente el átomo de calcio neutro. Luego, ¿cómo quedamos? Que en cuestión de iones, mientras más abajo, más grande. Entonces, el calcio 2 más es el que le sigue. Y finalmente el magnesio, por encontrarse hasta arriba de los que estamos viendo, pues va a ser el más pequeño de ellos. Entonces, espero que me hayan podido seguir sobre cómo va justamente afectando el tamaño de los iones a lo largo de la tabla periódica. Ahora vean esto, dice, ¿cuál de los átomos y iones siguientes es el más grande entre el azufre 2-, oxígeno 2- y el oxígeno? Si me entendieron perfectamente, deben de poder realizar este ejercicio y responder a esto. ¿Qué es lo que debe darle? Ya se los adelanto desde aquí, el resultado es azufre 2-. Entonces, si siguen el procedimiento que les mostré anteriormente, van a poder llegar a dicha conclusión.